lugar de nacimiento? Fortuna. ¿Su edad? La crueldad de los seres humanos puede desbordarse en niveles exagerados. Sobre la última década, en Norteamérica, este fenómeno se ha intensificado y el foco de nuestra atención se sitúa en México, en donde se han visto crímenes como el del Siri, que frente a una cámara, luego de diferentes tormentos impartidos por sus enemigos, terminó dejando su último suspiro de vida. Pues este aberrante hecho fue grabado en su totalidad. Otro caso a destacar fue la terrible muerte del Cholo, que por sus acciones ligadas a la traición contra su cártel, terminó costándole la vida. Sin embargo, en esta ocasión seguiremos el rastro del narco de Edgar Guzmán, a quien se le apodó El Moreno. Este heredero de Joaquín Archibaldo Guzmán, El Chapo, terminó siendo acribillado con más de 500 detonaciones, sin tener la oportunidad de defenderse. Y en este video te daremos los detalles relacionados con este terrible suceso. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás más contenido como este. No tiene ningún costo. Frecuentemente se hace referencia al cártel de Sinaloa como la organización líder en el tráfico mundial de drogas. Su extensa red de operaciones se dimensiona globalmente y es responsable del contrabando de sustancias por miles de millones de dólares anualmente. Un imperio con tal grado de influencia y poder que indudablemente requiere de un heredero para perpetuar su legado, y el Chapo optó por su hijo mayor, Edgar Guzmán López, como su sucesor. Desde el 30 de mayo de 1986, momento en que Edgar abrió los ojos por primera vez, se vio inmerso en un entorno caracterizado por el poder, la influencia y un peligro constante que acechaba en cada esquina. Como primogénito del Chapo y Griselda López Pérez, su primera esposa, Edgar fue preparado para participar en las actividades criminales de su padre desde una edad muy temprana. Criado en un rancho en Jesús María, México, recibió entrenamiento junto a jóvenes sicarios bajo la supervisión de su progenitor, y aún siendo adolescente, circulaban rumores de que supervisaba algunas operaciones del narcotráfico del cártel de Sinaloa. A pesar de ser el heredero de un imperio implacable, Edgar era conocido por su humildad y comportamiento tranquilo. Además, demostraba ambición al completar su educación en una escuela gubernamental y seguir sus estudios para obtener un título en la administración de empresas. Edgar representaba la nueva generación de los narcotraficantes en México, comúnmente conocidos como los Narco Juniors. A diferencia de sus predecesores, estos narcos de segunda generación que han existido por décadas en México han seguido un camino diferente desde la década de 1970. En lugar de seguir los pasos de inmediato de sus padres, han optado cada vez más por asistir a las mejores escuelas, en ocasiones en el extranjero, para adquirir un mejor conocimiento de los negocios. A pesar de todas estas cualidades notables y la confianza de su padre, Edgar fue seleccionado como el próximo líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el destino le deparaba otros planes y lamentablemente, su vida fue brutalmente truncada antes de alcanzar los 22 años de edad. El 8 de mayo del 2008, Edgar se encontraba emocionado preparando una sorpresa para su querida madre, ya que el día de homenajear este rol en la familia estaba a punto de llegar. En su entusiasmo, visitó un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, para adquirir algunas compras destinadas a la gran celebración. En esta expedición lo acompañaba su primo César Ariel y su amigo Arturo Mesas Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, también conocida como la Emperatriz, identificada por el gobierno de los Estados Unidos como una figura vinculada al lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Cuando los tres hombres salieron del centro comercial, se encontraron con una escena aterradora y en un estruendo ensordecedor, un letrero en la parte superior de la pared del centro comercial. Apenas unos centímetros por encima de sus cabezas, estallaron en llamas tras ser impactados por un lanzagranadas. Más de 40 individuos altamente armados, portando rifles AK-47 y vestidos con chalecos antibalas, descendieron de sus vehículos con intenciones letales. A pesar de sus intentos por escapar hacia sus dos camionetas, los tres jóvenes fueron incapaces de evitar el ataque. Sin previo aviso, los agresores desgastaron una lluvia de balas a quemarropa, disparando más de 500 rondas contra las víctimas indefensas y arrebatándoles indudablemente la vida. Los despiadados asesinos se retiraron rápidamente en sus camionetas pick-up, dejando tras de sí cuerpos completos irreconocibles reposando en un charco de sangre. Sin embargo, la muerte de Edgar tiene más detalles de los que podrías imaginar, pero ahondaremos en estos más adelante. La noticia del fallecimiento de Edgar conmovió a toda la nación,
El dolor que embargó a su padre, el Chapo, fue tan profundo que ordenó comprar cada rosa disponible en Culiacán para el funeral de Edgar. Esta acción dejó a los vendedores sin tiempo para reponer las flores destinadas al Día de las Madres, ya que el Chapo, dada su magnitud, no consideró las necesidades de los demás. En el funeral, un renombrado artista mexicano entonó un corrido llamado 50,000 rosas rojas, desde la perspectiva del Chapo, ilustrando su profundo sufrimiento. Mis hijos son mi dicha y también mi pesar. Edgar, te echo de menos. Fuiste mi confidente y mi brazo derecho. La madre de Edgar, por otro lado, estaba envuelta en ira. En diálogo con los medios mexicanos, expresó su frustración por la constante etiqueta de sus hijos como narcotraficantes. Cansada de ser asociada con la notoria reputación de su esposo, anhelaba distanciarse de ello y proteger a toda su familia. En lo que respecta a los habitantes de Sinaloa, también experimentaban un temor ante posibles represalias del Chapo por la muerte de su hijo. Decidieron aplicar un toque de queda de forma voluntaria, confiando en la fricción continua entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa en Culiacán. Aunque no era una medida infalible, tenía cierta lógica, ya que la guerra entre imperios del narcotráfico proporcionaba una explicación plausible. En cambio, Frida Muñoz Roman, viuda del hijo del Chapo, afirmó públicamente que los presuntos responsables del asesinato de su esposo, que dejó a su joven hija sin padre, eran sicarios vinculados a los hermanos Beltrán Leiva. Probablemente te estés preguntando, ¿quiénes son los hermanos Beltrán Leiva y por qué querrían la muerte del hijo del Chapo? Héctor, Alfredo y Arturo, conocidos como los hermanos Leiva, eran figuras destacadas en el submundo mexicano, ganando prominencia a mediados de la década de los 80, aunque permanecieron en gran medida como secundarios en el negocio de las drogas. Durante décadas se convirtieron en personajes centrales. En el año 2000, Arturo Beltrán Leiva lideraba la familia y sus hermanos fungieron como sicarios para el Chapo antes de convertirse en sus socios comerciales cuando este fue encarcelado. Sin embargo, se distanciaron oficialmente del Chapo cuando uno de los hermanos, Alfredo, fue arrestado en el 2008. Esta separación lo llevó a formar su propia organización, aliándose con rivales del cártel de Sinaloa, incluidos los Zetas. Esta decisión desencadenó conflictos territoriales, murales y una reputación de sed de sangre para los hermanos, especialmente para Arturo. Solo unos meses después del asesinato de Edgar, lo que muchos creyeron que no era una mera coincidencia, Arturo Beltrán Leiva fue abatido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas mexicanas en diciembre del 2009. Sin embargo, hay una segunda teoría que sugiere que los sicarios responsables de la muerte de Edgar fueron dirigidos por uno de los hombres de su propio padre. Un pistolero anónimo del cártel de Sinaloa indicó a un periódico mexicano que la muerte de Edgar fue un error y que pagaría por ello, aunque a veces los errores no son culpa de nadie y deben saldarse con la muerte. Se cree que el Chapo personalmente ordenó la ejecución de un individuo llamado el Macho Prieto, debido a su asociación con los hermanos Beltrán. Gonzalo Insulza, principal ejecutor de Ismael Zambada, el socio del Chapo y cofundador del cártel de Sinaloa, recibió la tarea de llevar a cabo la operación. Esta historia involucra una red de comunicaciones, instrucciones y consultas que establecieron el escenario para la tragedia inminente. El destino, de manera cruel, hizo que los hombres del Macho Prieto confundieran a Edgar Guzmán con uno de los Beltrán Leiva y de inmediatamente procedieron a realizar un ataque en la ofensiva. Sin embargo, al percatarse que se habían equivocado, ya era demasiado tarde, pues Edgar Guzmán había sido abatido en esa ocasión con disparos indiscriminados y se estima, como ya se mencionó, que fueron más de 500 detonaciones que acabaron con la humanidad del hijo mayor del Chapo. Aunque la mayoría consideraba esta posibilidad más plausible, dado que las armas utilizadas eran notoriamente similares a las preferidas por el Chapo, queda la pregunta de qué ocurrió en la mente del Chapo al descubrir que su amado hijo fue víctima de una orden que él mismo emitió. Aunque sorprendentemente, el Chapo no tomó represalias, lo cual dejó a muchos perplejos considerando su reputación. Solo unos meses después del fallecimiento de Edgar, Arturo Beltrán Leiva se ocultó al enterarse de la intensa búsqueda de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Fue capturado el 16 de diciembre del 2009 en un enfrentamiento de 4 horas con 200 infames de la Marina mexicanos, un helicóptero de la Armada y 2 tanques pequeños del ejército. Arturo se resistió a su arresto y, respondiendo con balas desde el interior de su recinto, fue abatido por las fuerzas del orden mexicanas. El 19 de diciembre del 2013, un destacamento especial compuesto por cientos de infames de la Marina y la Policía Federal irrumpió en la ciudad donde se sospechaba que se escondía el Macho Prieto, el sicario que había sido encargado de llevar el operativo en contra de Arturo Beltrán Leiva y que por equivocación había terminado y acabado con la vida del hijo del Chapo.
Después de localizar su casa, de seguridad se desató un intenso tiroteo que duró horas, culminando con la muerte del macho. ¿No te resulta curiosamente integrante que ambos hombres murieran en las mismas circunstancias? La incógnita persiste. Estas similitudes son unas meras coincidencias o indican la participación del Chapo en ambos asesinatos. Conociendo el alcance y las conexiones del Chapo en la policía mexicana y las fuerzas del orden, seguramente no se iba a quedar con la espina de que el hombre que había asesinado y acabado con la vida de su heredero siguiera impune en medio de su organización. Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco. Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.